Gente, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, me presento, soy Matías Troncoso, la persona encargada de este proyecto. Aquí primera vez que estoy haciendo un video mostrando mi estudio, que en realidad es mi pieza. Y bueno, nada más que agradecerles por el enorme apoyo que han tenido en todo el desarrollo de mi canal. Nació como si fuera un hobby y ahora hoy en día ya es un canal un poco consolidado y se ha alimentado y se ha nutrido gracias al apoyo de todos ustedes. De verdad estoy muy contento, muy agradecido por todo el apoyo y todas las buenas vibras que ustedes han entregado a este canal. La verdad la comunidad se ha portado un 7 y bueno, siempre tratando de recibir las críticas constructivas de la mejor manera posible. Uno siempre va aprendiendo, hay cosas que a veces uno no toma en cuenta porque o se les olvida o porque eventualmente hay ciertas normativas que se van actualizando y uno tiene una versión anterior. Pero mi objetivo es poder entregarles los contenidos de la mejor manera, la forma más lúdica, cosa que a veces en la universidad lamentablemente no se genera. Por si alguno de ustedes se ha preguntado qué título tengo o de qué profesión soy, yo soy constructor, pero soy técnico universitario, no soy ingeniero, así que las personas que me han llamado ingeniero, que son bastantes, muchas gracias, me siento elogiado. Pero no obstante, igual me siento orgulloso porque con el hecho de ser técnico uno no se limita hasta ciertos conocimientos. De hecho, se los digo siempre a mis estudiantes, los cuales les hago clases en la universidad, que uno nunca deja de aprender. De hecho, en la universidad uno conoce lo básico, pero después, cuando estás trabajando, te das cuenta que estudias mucho más. Entonces también mi invitación a todos aquellos que están viendo este canal por primera vez es que siempre estudien, conozcan cosas nuevas, cuestiónense y se van a dar cuenta de que este mundo tiene cosas muy bellas, que es sobre todo el tema del conocimiento. Mientras más saben, más hambre de conocimientos les va a dar. ¿Qué más? Agradecerles a todos aquellos que han visto y comentado mis videos y sobre todo a todas las personas, perdón, que han comprado alguna de mis planillas, ya que gracias al aporte de ellos y al apoyo hemos podido empezar a mejorar el software que estoy utilizando para editar los videos, otro para grabar los videos. Ahora me están viendo a través de una cámara, el micrófono que ha mejorado bastante la calidad del audio si lo comparamos con los videos que tenía al principio cuando empecé a subir tutoriales, que en realidad estos tutoriales se los subía a mis estudiantes para que pudiesen complementar un poco sus clases, pero me di cuenta que la comunidad en general lo recibía bastante bien, sobre todo comunidad del extranjero. Yo soy de Chile y el 80% de mi audiencia de este canal es fuera de Chile, así que muy contento por los resultados. Me llena de gratificación saber que mis videos les ha ayudado para poder superar alguna prueba específica de la universidad o también algún proyecto que tenían pendiente. También agradecerles a todos porque ya hemos cumplido la meta de los 2000 suscriptores. Sí, ya tenemos 2000 suscriptores, aunque para algunos canales es poco, pero para mí es un logro llegar a este número de personas que siguen. Aún así hay muchas personas que ven mi canal y no están suscritas. Si no lo han hecho, suscríbanse. Van a ver los nuevos contenidos que voy a estar subiendo próximamente. Estos meses he estado un poquito ausente, no he subido tantos contenidos, básicamente porque estoy trabajando en las nuevas actualizaciones y estoy empezando a generar nuevas herramientas para integrarlas a los videos, como por ejemplo aprender a usar la cámara, integrar también algunos iconos y cosas que van a ir amenizando un poco el video. Y eso, así que nuevamente les doy mil gracias, porque si no fuera por ustedes este canal no sería lo que es ahora, uno de los canales que más se ven referentes a cómo ejecutar un proyecto en construcción relacionado con la parte de instalaciones. Y la idea es que sigamos creciendo y obviamente si ustedes tienen alguna inquietud o alguna consulta me lo pueden escribir en la barra de comentarios y yo, si tengo los conocimientos y tengo las herramientas para poder entregar una buena clase, la voy a subir. Y de hecho, en este video, que es por el motivo por el cual estoy haciendo esta sesión,
Voy a responder la duda que tiene una suscriptora que recién me envió un mensaje por correo. Me estaba preguntando cómo poder determinar la pérdida de presión en el medidor, ya que le han rechazado en ciertas ocasiones su proyecto, y eso se debe a que hay que justificar cómo se está perdiendo la presión en el medidor en función de las fórmulas que aparecen en el reglamento. En el reglamento de instalaciones de agua potable y alcantarillado, de instalaciones domiciliarias, que es el RIDA, se menciona esta fórmula. Entonces, nosotros tenemos que determinar primero el gasto máximo probable, que es fácil de poder calcular, y segundo, el consumo máximo diario. Entonces, en el consumo máximo diario está la mayor pega en realidad, porque además es un valor que puede ser un tanto tanteable. Así que vamos a ver cuáles son los parámetros que se tienen que utilizar y finalmente cuál es la pérdida de presión máxima que admite la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que el proyecto sea validado como OK. Así que, sin más preámbulos y nuevamente dar mil gracias de verdad, los voy a dejar con este video. Bien, para comenzar con este video vamos a utilizar un plano que normalmente utilizo como referencia. Ya es un borrador de una instalación de una vivienda de 2 pisos que tiene un total de 3 baños. El objetivo de este video es poder explicar cómo se debe determinar primero el gasto máximo probable de este proyecto y segundo el consumo máximo diario, el cual nos va a permitir determinar la pérdida de presión generada en el arranque o derechamente el medidor. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer el cuadro de gasto máximo probable. Aquí tenemos el cuadro de gasto máximo probable. Estoy utilizando una planilla que es la planilla para poder determinar el diámetro del medidor de agua potable, pero en realidad lo pueden hacer a mano si ustedes desean. De hecho, les voy a mostrar en dónde aparece el gasto de instalación de cada artefacto para que ustedes, si no tienen la planilla, lo puedan hacer igual. Bien, aquí nosotros tenemos la planta y vamos a ver cuáles son los artefactos que tenemos disponibles. Vamos a ver que tenemos un medidor. Después tenemos un baño, donde tenemos un baño lluvia. Tenemos un WC, un lavatorio. Aquí tenemos un lavaplatos. Una máquina lavadora o máquina lavarropa. En la normativa aparece como la máquina lavarropa. También se le puede mencionar como lavadero, aunque en realidad da un poco igual porque tiene el mismo gasto. Acá hay otro baño, también con un baño lluvia. Y después tenemos un segundo piso, pero este segundo piso viene con un baño tina. Bien, entonces esos son los artefactos que nosotros vamos a estar utilizando. En mayor detalle aparece la isometría. Entonces esta isometría la he utilizado bastante en mi canal, más que nada para que la gente se familiarice con ella. En los proyectos de por sí debería de existir una llave de jardín. Eso es lo que menciona el RIDA. Todo tipo de proyecto debería considerar una llave de jardín. En este caso, para hacer un poco más fácil el proyecto, no lo vamos a aplicar, ¿ya? Pero si ustedes tienen una llave de jardín, contémplenla. Deberíamos de tener una, ¿ya? Así que eso se lo dejo como un paréntesis. Bien, entonces tenemos 3 baños, un lavaplatos y una máquina lavarropa. Así que vamos a colocar acá en el cuadro de gasto de instalación. Vamos a colocar inodoro, baño lluvia, baño tina, tenemos lavaplatos y finalmente máquina lavarropa. Yo les mencionaba que aquí el gasto de instalación de la máquina lavarropa era la misma que el lavadero. Vamos a buscar acá, lavadero, es el mismo. Bien, así que no se preocupen si le colocan lavadero o máquina lavarropa, pueden usar cualquiera. Ya, de hecho, a veces el lavadero lo consideran así, pero para dejar un poco más claro el video, lo vamos a dejar con esa connotación. Ahora, si acá no van a utilizar ningún valor, esto después lo pueden ocultar. No se preocupen de eso. De hecho, aquí lo voy a ocultar. Vamos a colocar acá, ocultar. Bien, así que con eso ya pueden empezar a trabajar. Ahora,
Insisto, no es necesario que tengan la planilla, pero obviamente la planilla ayuda a obtener los resultados. De hecho, vamos a hacer los cálculos primero manual y después les voy a mostrar los resultados que quedarían con la planilla. Bien, entonces ahora primero vamos a colocar las cantidades. Las cantidades de inodoros eran 3, había 2 baños lluvia, tenemos acá 2 baños lluvia, un baño tina, un lavaplatos y una máquina lavarropa. Bien, ahora les voy a explicar cómo se obtiene este valor, que es 39.23, que en realidad es el gasto máximo probable. Y les voy a explicar qué es el gasto máximo probable. Resulta que cuando ustedes tienen una instalación, cuando desean estimar cuánto es el caudal aproximado que va a ocupar toda la instalación, no se debe determinar el gasto de instalación o el caudal de todos los artefactos, porque en ningún momento vamos a estar haciendo funcionar todos los artefactos de forma simultánea. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En base a una fórmula que se estableció según una base de datos empírica, se menciona un cálculo aproximado de cuánto es el caudal que estaría consumiendo una vivienda con X artefactos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? El gasto máximo probable, como lo dice su nombre, es el máximo probable. ¿Ya? Es cuánto es lo que se estaría gastando aproximadamente en total, en toda la instalación. Entonces, vamos a colocar acá una hoja en blanco y aquí nuevamente doy 1000 gracias a las personas que han contribuido con el canal comprando las planillas, porque gracias a ello he podido comprar esta tableta que me permite hacer un poco de simulación como si tuviésemos una pizarra. Así que aquí también nuevamente vuelvo a agradecer a aquellos que contribuyeron al canal. Bien, vamos a colocar acá dibujar. El QMP, o sea, el gasto máximo probable, va a ser igual a esta fórmula: 1.7391 por la sumatoria de los gastos de instalación elevado a 0.6891. Esa es la fórmula. Bien, entonces resulta que cuando nosotros consideramos la sumatoria de los gastos de instalación, ahí sí tenemos que sumar los gastos de instalación. ¿Cuáles son los gastos de instalación? Se preguntarán ustedes. Bien, en la planilla aparecen de forma automática, pero en el reglamento, si ustedes se van a los últimos anexos, aquí estamos en el RIDA. El RIDA es el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado. En el anexo número 3, en la página 55 del RIDA, por lo menos esta versión que tengo, acá aparecen los artefactos y acá se mencionan los gastos de instalación para agua fría y para agua caliente. ¿Por qué se menciona para agua caliente? Porque resulta que cuando quieren hacer un proyecto de agua caliente tienen que solamente considerar los artefactos que funcionan con agua caliente. Bien, como por ejemplo el inodoro, solamente acá en Chile por lo menos es agua fría. Y aquí se mencionan los gastos de instalación. Por ejemplo, baño lluvia y baño tina, que uno podría pensar que son los mismos. No, el baño tina tiene un consumo mucho mayor, tiene 15, mientras que el baño lluvia tiene 10. Si volvemos a la planilla, aquí nos damos cuenta de que el baño lluvia aquí tiene 10 y el baño tina tiene 15. Bien, entonces aquí nosotros tenemos los gastos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que considerar los gastos de instalación por las cantidades y eso nos va a dar un gasto de instalación total. Y se tiene que sumar los gastos de instalación total de todos los artefactos. Bien, entonces aquí nos debería dar 92. Si nosotros sumamos todos los artefactos nos da 92. Entonces con ese total es lo que nosotros tenemos que utilizar para poder determinar el gasto máximo probable. Bien, entonces, si se preguntan de dónde sacó la fórmula, esto es sencillo. Ustedes, teniendo cualquier archivo PDF, colocan control F y pueden acá escribir una palabra clave. Por ejemplo, yo coloco QMP y voy buscando y ahí me va a aparecer la fórmula. Bien, entonces, esta es la fórmula del gasto máximo probable, lo que les mencioné recién en el Excel. Volviendo acá, si yo tengo la sumatoria de un total de 92 litros sobre minutos, eso significa que la fórmula del QMP va a ser igual a 1.7391 por 92 elevado a 0.6891. Bien, esa es la fórmula para poder desarrollar el gasto máximo probable. Entonces, en este caso, el QMP, y de hecho lo voy a desarrollar acá para que vean que efectivamente es el número que aparece en la planilla, tenemos 1.7391 elevado. ¿Cómo hacen el elevado? Una vez me preguntaron eso. Perdón, ahí por 92, ahora sí.
por 92, que es el total. Y ahora sí, elevado. ¿Cómo lo hacen? Con la tecla Alt y manteniéndola presionan 94 con el teclado numérico. ¿Ya? El teclado numérico es el teclado que van a encontrar al costado derecho. Sueltan y les aparece esa simbología. Bien, con esa simbología, aquí, esa simbología, ustedes van a poder estar elevando un número a X valor. En este caso voy a elevarlo a 0.6891. Y yo coloco Enter y me da 39.22. Si lo redondeo a 2 decimales, 39.23. Y vamos a ver si efectivamente da eso. Aquí da 39.23. Bien, entonces ese es nuestro gasto máximo probable. Bien, ahí ya tenemos la primera parte. Segundo, el consumo máximo diario. Resulta que la fórmula del consumo máximo diario no aparece en el RIA. Y ahí hay un problema. En la norma 2485 tampoco aparece. Lo único que se menciona en el consumo máximo diario son los valores para poder determinar el diámetro del medidor. También les voy a explicar en este video cómo determinar el diámetro del medidor, que la verdad es bien sencillo. Y hay un video también que tengo en mi canal que explica cómo poderlo determinar. De hecho es el video para determinar el diámetro del medidor. Pero no aparece la fórmula. Entonces ahí es donde tenemos la primera complicación. ¿Cómo se obtiene? Bien, resulta que la fórmula para obtener el consumo máximo diario, que su denominación es C, por si acaso. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá consumo máximo diario, que es la letra C, y su unidad de medida es metros cúbicos día. ¿Ya? Aquí, ojo con esto, la unidad de medida es súper importante, porque nos están pidiendo el consumo máximo diario en metros cúbicos día. ¿Cuántos metros cúbicos se van a tener que necesitar para que la instalación funcione de la forma correcta? A priori, esto es como algo más teórico, pero en realidad en la práctica no siempre es así. Bien, entonces resulta que la fórmula del consumo máximo diario es la siguiente. Es el número de habitantes, y aquí lo coloco entre comillas porque en realidad puede ser número de metros cuadrados, número de camas, número de personal, en caso de que estemos hablando, por ejemplo, de un hospital, de un regimiento, pero por lo general es el número de personas que van a estar habitando ese sitio o el número de capacidades de personas que puede tener ese lugar. Bien, entonces es el número de habitantes en este caso para una vivienda por la dotación, en donde la dotación sí aparece en el RIDA, y si no aparece en el RIDA, va a aparecer en la norma 2485. De hecho, se lo voy a mostrar a continuación. Más otros consumos. Y aquí viene una parte importante. ¿Cuáles son los otros consumos? Los otros consumos son dos. Bueno, en realidad son tres, pero se desglosan en dos tipos. Primero, si tenemos un jardín. Tenemos jardines o prados. De hecho, aparece en la normativa. Y segundo, si tenemos piscinas. Ya, esos serían los otros consumos. Si están incluidos, se integran. Si no, se considera como cero. Básicamente eso. Ahora, todo esto se tiene que dividir en 1000. ¿Ya? Todo esto se va a dividir en 1000. ¿Por qué se divide en 1000? En realidad no es parte de la fórmula, sino que se divide en 1000 porque resulta que las dotaciones están en litros. Y como el consumo máximo diario tiene que estar en metros cúbicos día, entonces tenemos que considerar este consumo máximo diario, tenemos que considerar dividirlo en 1000 para poder hacer la conversión de unidades. Es básicamente eso. Bien, entonces ahora les voy a mostrar cuál va a ser la dotación y también les voy a indicar cuánto es la cantidad de habitantes que deberíamos de tener para poder conseguir una pérdida de presión admitible para la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es la SIS. Acá estamos en el anexo donde se mencionan las dotaciones. En realidad acá dice consumo máximo diario de instalación. Yo creo que está mal redactado esto, porque el consumo máximo diario es el, ¿cómo decirlo? Es el resultado final de cómo se va a determinar el consumo máximo diario. Lo que se está mostrando acá es la dotación. Bien, entonces yo creo que acá hay que redactarlo de una mejor manera. Pero bueno, acá aparece casa habitación, que es lo que vamos a utilizar nosotros. Tenemos desde 150 a 400 litros por habitante al día. Pero resulta que después me aparece edificio de departamentos de arranque único, edificio de departamentos con arranque independiente. Hay diferentes dotaciones. Inclusive en la casa habitación hay un filtro mucho más detallado
de cómo determinar la cantidad de litros por habitante al día. Esto va a estar en función de la cantidad de baños que vaya a tener el proyecto. 150 es como para una dotación de una vivienda social, que tenga X pieza o por ejemplo que tenga un baño. 450 litros por habitante al día se considera como una vivienda que tiene 4 baños, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí hay que ver cuál es la cantidad de baños, de recintos húmedos que vaya a tener. Lo que les mencionaba sobre el tema de la dotación en metros cuadrados, acá dice, para bares, restaurantes, fuentes de sodas y similares, acá aparece, déjenme hacer un zoom, aquí aparece 40 litros por metro cuadrado al día. Bien, 40 litros por metro cuadrado al día, ahí. Y también, por ejemplo, jardines y prados me aparece 10 litros por metro cuadrado al día. Entonces este jardín vendría siendo el consumo de otros, ¿ya? No el de la dotación principal. Bien, entonces acá aparecen los valores. Bien, resulta que acá en la planilla que tengo para calcular el diámetro del medidor, tengo unos valores que van desde 250 a 350. No, miento, hasta... sí, 350. De 250 a 350 litros por habitante al día. Estos son valores que yo saqué de un manual técnico para instalaciones sanitarias. Recuerden que pueden trabajar desde 150 hasta 450 litros por habitante al día. Por lo general, cuando estén realizando un proyecto, esa información la pueden llegar a tener. Si no la tienen, utilicen los parámetros que se acomoden de mejor manera a su proyecto. Pero aquí es donde viene el asunto. Si yo, por ejemplo, tengo un proyecto con una casa con un baño y medio, ¿ya? Casa con un baño y medio. Aquí trabajamos con 250 litros al día. Por eso yo les decía, la de 150 abarca para viviendas sociales, por ejemplo, que tengan un solo baño. Y acá luego me dice casa con más de 2 baños y medio, cocina y lavadero. 350 litros por habitante al día. ¿Podría ocupar 450? Claro que sí. Y de hecho sería mucho mejor para el resultado final que vamos a obtener. Bien, entonces vamos a utilizar la dotación de 400. O podríamos considerar esta de 350. No se preocupen. Puede ser cualquiera. Ya, lo importante es que se adapte a su proyecto. Eso es lo importante. Bien, entonces vamos a ir a la fórmula. Y vamos a decir lo siguiente. El consumo máximo diario. El número de habitantes. Aquí viene la parte importante. ¿Cuántas personas pueden habitar en una vivienda que tenga 3 baños? Lo normal es que en una vivienda con 3 baños estamos hablando de una capacidad de... Estamos hablando del orden de 6, 7 o hasta 8 personas. Incluso más. Ya, resulta que el número de personas es un tanto... ¿Cómo decirlo? Resulta que el número de personas es un tanto ficticio. ¿Por qué digo ficticio? Porque no hay forma concreta ni exacta de determinar va a ser la cantidad de habitantes que va a tener una vivienda. Yo puedo tener una casa enorme con 3 baños fácilmente y pueden habitar 3 personas. Puede. O puedo tener una casa pequeña que tenga un solo baño y pueden habitar 8 personas. Entonces es como un poco subjetivo el número de habitantes, sobre todo para una vivienda. Ahí es como más... es más difícil de poder predecir. Bien, incluso si yo tengo una casa grande con 3 baños, puedo tener 12 personas habitando esa vivienda. Es relativo. Ya, entonces vamos a utilizar un número que esté cercano a la realidad. Puede ser 8, puede ser 9, pero en mi experiencia lo sugerible para este tipo de dotaciones es utilizar un número, por ejemplo, de 9. Entonces vamos a colocar acá 9 habitantes por la dotación. La dotación que vamos a utilizar en este caso va a ser 350. Esto es más que nada para que vean qué cambios hay que realizar después, cuando la pérdida de presión en el medidor no nos dé, porque de hecho no nos va a dar este valor. 350 litros por habitante al día. Más otros, piscinas y jardines no tenemos, así que consideramos 0. Y bueno, todo esto se va a dividir en 1000. Bien, entonces vamos a multiplicar 9 por 350. Nosotros acá colocamos 9 por 350. Tenemos un total de 3150. Bien, entonces vamos a colocar acá 3150. Fíjense que los habitantes se eliminan con los habitantes. Esa es la parte importante. Y nos quedan litros día. Y aquí viene la parte que yo les mencioné al principio. ¿Por qué se divide en 1000? Porque resulta que la unidad de medida tiene que quedar en metros cúbicos día. Entonces, resulta que al dividir en 1000 me va a quedar en 3.15 metros cúbicos día.
Bien, ahora les voy a mostrar cómo se vería en la plantilla. Ya, insisto, estoy haciendo el video manual para que se den cuenta de que no es necesario que usen la plantilla, pero si la quieren comprar para agilizar un poco el procedimiento, por mí fantástico. Bien, entonces resulta que acá tenemos diversas simbologías y resulta que voy a elegir el proyecto, por ejemplo dice casas con 2 baños y medio, cocina y lavadero. Acá me aparece 300 litros por habitante al día. Ahora, si yo elijo casas con más de 2 baños y medio, cocina y lavadero, que es el caso nuestro, que tenemos 3 baños, 350 litros por habitante al día. ¿Se podrían agregar más dotaciones? Sí, se podrían agregar, pero estos son como los que normalmente abarca el manual técnico para instalaciones sanitarias. Bien, entonces acá voy a colocar cantidad por unidad de medida. ¿Cuál es la cantidad? Estamos hablando de habitantes. Entonces voy a colocar acá 9 habitantes y acá me dice el consumo máximo diario, ya me lo dice automáticamente. Si hubiese colocado jardines o piscinas, aquí ya me habría dado la información. Tendría que haber colocado la cantidad, pero voy a colocar 0 porque en este caso no lo vamos a aplicar. Bien, tenemos 3.15 metros cúbicos día. Tenemos ya el consumo máximo diario y tenemos acá el gasto máximo probable. De hecho, en esta planilla, me voy a adelantar un poquito, ya me dice que el diámetro ideal para este tipo de proyecto es de 19 milímetros para el medidor. Y acá me aparece en esta nueva versión, porque esta es una versión un poco más actualizada, que no la he publicado todavía porque quiero agregarle más cositas, pero acá ya me dice la pérdida de presión en el medidor. ¿Ya? De todas maneras, si ustedes quieren adquirir esta planilla, esta viene así, tal cual como se está mostrando a día de hoy, con la pérdida de presión en el medidor. Bien, me aparece 5.58 y me aparece en rojo, significa que estamos mal. Hay que tener un valor que me dé un valor óptimo. De hecho, yo les mencionaba que con 9 no iba a poder ser, pero si yo le coloco, por ejemplo, 10, ahí me da. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar cómo se obtiene ese valor. Resulta que acá en el RIDA se menciona cuál va a ser la pérdida de presión en el medidor o la pérdida de presión en el arranque. Entonces tenemos esta fórmula. Bien, entonces vamos a copiar esa fórmula y la vamos a, mejor dicho, la vamos a escribir y la vamos a desarrollar. Recordemos cuáles son nuestros valores que tenemos que recordar. El gasto máximo probable y el consumo máximo diario. Bien, entonces vamos a calcular ahora la pérdida de presión en el medidor de agua potable. La pérdida de presión en el medidor de agua potable va a ser 0.036 por el gasto máximo probable dividido por el consumo máximo diario y todo eso al cuadrado. Bien, esa es la fórmula. Entonces resulta que tenemos que utilizar los parámetros que nos permitan llegar a un valor que esté por debajo de los 5 metros de columna de agua. El resultado de esto tiene que ser menor a 5 metros de columna de agua. Puede ser menor igual, pero nunca les sugiero que estén justo en el límite. De hecho, les voy a mostrar dónde aparece. En la página de la superintendencia se menciona cuál debe ser la pérdida máxima de presión en el arranque. Dice el arranque, pero en realidad es el medidor. ¿Ya? Lo que pasa es que el arranque es el conjunto completo que va desde el collarín, que es la parte donde se genera la conexión de la matriz, hacia el medidor de agua potable. ¿Ya? Entonces, en todo ese tramo se debe de considerar una pérdida de presión máxima de 5 metros de columna de agua. Ahí dice, con pérdida de carga máxima de 5 metros de columna de agua. Entonces, resulta que la justificación se realiza en base a lo que menciona el reglamento. Bien, entonces tenemos esta fórmula y la forma de desarrollarla es la siguiente. Entonces vamos a colocar acá 0,036 por, primero el gasto máximo probable, que era 39.23, dividido por el consumo máximo diario, que era un total de 3.15. Y todo eso al cuadrado. Bien, entonces esto tiene que ser menor a 5 metros de columna de agua. Bien, esto tiene que ser menor a 5 metros de columna de agua. Vamos a ver si era... Sí, 39.23, 3.15. Bien, entonces resulta que vamos a calcular esto. 0,036 por, abrimos paréntesis, 39.23 dividido en 3.15. Cierro paréntesis y acá lo elevo al cuadrado. Y me da un total de 5.58. Bien, entonces 5.58 es mayor a 5 metros de columna de agua. A ver, aquí voy a hacer una pequeña corrección. Voy a hacer la corrección, aquí debería ser la simbología al revés. Ya, ahí sí. Ya, esto tiene que ser menor
a 5 metros de columna de agua. ¿Ya? Esto tiene que ser menor. Ahí sí. ¿Ya? Entre que estoy grabando, editando, acá viendo que esté todo ok, de repente se me va un poquito eso. ¿Ya? Pero lo importante es que se corrige en el momento. Resulta que tenemos que obtener un valor que nos de mucho más bajo que 5 metros de columna de agua. Si yo utilizo estos cálculos, me van a rechazar el proyecto. Bien, entonces aquí viene el tema cómo poderlo solucionar. Bien, entonces, ¿cómo solucionamos esto? Esto es bien sencillo. Lamentablemente el gasto máximo probable no es un valor que nosotros podamos modificar. ¿Por qué no se puede modificar? Porque el proyecto ya viene establecido los artefactos. Entonces yo no puedo quitar o agregar un artefacto más para poder solucionar este problema. Porque en realidad los artefactos tienen que respetarse siempre. Ya, ese es el primer indicio. No puedo modificar los artefactos, así que el gasto máximo probable no se va a poder cambiar. Lo que sí se puede modificar es el consumo máximo diario, porque resulta que el consumo máximo diario se realiza en base a una dotación establecida por la cantidad de habitantes. Entonces yo les mencionaba anteriormente en el video de que la cantidad de habitantes es tanteable. No sé si efectivamente van a haber 9 personas, 10, pueden haber 3, 4, 5, 6. No se sabe de forma certera. Bien, entonces lo que vamos a hacer es aumentar ese valor. ¿Por qué lo vamos a aumentar? Porque resulta que, si ustedes se dan cuenta, lo que se está dividiendo acá en este caso es el consumo máximo diario. Esto es lo que estaría dividiendo el gasto máximo probable. Entonces, si este valor es más grande, significa que en consecuencia todo esto va a ser mucho más pequeño. Bien, y al ser al final más pequeño significa que el resultado va a ser menor. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Aumentar el consumo máximo diario, que es mucho más tanteable y además se puede justificar. Bien, básicamente eso. Entonces yo quiero que este número al final, lo que es el consumo máximo diario, esté por debajo de los 5. Y esa sería la justificación. Entonces resulta que lo que yo voy a hacer acá en este caso, en vez de colocar 9 habitantes, yo voy a colocar acá en este caso 10. Entonces al tener 10, voy a tener un consumo máximo diario mucho más bajo, que llegamos a 4.52. Vamos a ver si efectivamente es así. Vamos a contemplar, en vez de 9, aquí vamos a volver a este ejercicio. Entonces voy a borrar acá los 9. Esto obviamente lo voy a borrar porque me va a dar un valor distinto. Entonces, si yo considero acá 10 habitantes y lo multiplico por 350, acá al final me va a quedar 3.500 litros al día. Y al dividirlo en 1000 me queda 3.5 metros cúbicos día. Entonces resulta que con 3.5 metros cúbicos día, a ver, ahí sí, con 3.5 metros cúbicos día este valor va a cambiar. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser ese valor? Bueno, tenemos ya la fórmula. Bien, entonces aquí me voy a acercar un poquito para que lo puedan ver un poquito mejor. Entonces en vez de 3.15 vamos a colocar acá 3.5. Ya recuerden que es 0,036, que es una constante, por los 39.23, que es el gasto máximo probable, dividido en el consumo máximo diario, que es el valor que acabamos de cambiar, y todo eso elevado al cuadrado. Bien, entonces colocamos Enter y nos da 4.52, lo cual es menor a 5 metros de columna de agua, y con eso ya estamos justificando y estamos dejando en claro de que la instalación está cumpliendo con lo que la superintendencia nos está exigiendo. Bien, entonces vamos a ver acá en la planilla y me aparece 4.52. Queda de forma automática, o sea, el cálculo es sencillo, pero ustedes si tienen esta planilla o si la quieren comprar, lo pueden hacer en un paso. ¿Ya? O sea, ingresan los valores y automáticamente les da la respuesta. Y aquí viene la parte interesante y es lo que yo les quería comentar sobre el tema de estimar cuál va a ser el diámetro del medidor. Bien, entonces ahora les voy a mostrar cómo determinar el diámetro del medidor. De hecho, voy a sacar acá el pantallazo, cómo poderlo, y se lo voy a mostrar en el Excel para que vean cómo quedaría. Bien, ya tenemos acá la tabla que aparece en el reglamento de instalaciones y les voy a indicar cómo se determina el diámetro del medidor. Recuerden que nuestro gasto máximo probable, era un total de 39.23 litros sobre minuto. Bien, entonces ese era nuestro valor. Y nuestro consumo máximo diario nos dio ahora 4.52 metros cúbicos día. Resulta que cuando uno realiza un proyecto de instalación sanitaria, generalmente en las viviendas lo que prima, lo que manda es el gasto máximo probable.
generalmente. Ya, no en todos los casos, pero generalmente es el gasto máximo probable. ¿Por qué? Porque el consumo máximo diario es un valor tanteable. Entonces, prima lo que es más tangible. Entonces resulta que nuestro gasto máximo probable, como tenemos 39.23, un diámetro de 13 milímetros, sí puede ser óptimo para este tipo de instalación porque llega hasta un gasto máximo probable de 50. Eso significa que un diámetro de 13 satisface los 39.23 litros sobre minutos. Eso podría ser una justificación para elegir un diámetro de 13. Pero resulta que nuestro consumo máximo diario es muy alto. Porque un diámetro de 13 satisface solamente hasta 3 metros cúbicos día. Entonces, ¿dónde está el pero? Resulta que los que ya están acostumbrados a realizar proyectos sanitarios se podrán dar cuenta de que un diámetro de 13 es igual, es muy pequeño. Ya no alcanza a alimentar una vivienda de este tipo de envergadura. Entonces lo que se sugiere es siempre aumentar a uno de 3/4, que sería el de 19. ¿Dónde está la justificación? La justificación está en que se eligen ambos parámetros y ambos se tienen que satisfacer. Entonces resulta que si yo ahora selecciono, acá voy a colocar color verde. Si yo ahora, por ejemplo, selecciono un diámetro de 19 milímetros, obviamente, como acá antes cumplía, bueno, acá el de 80 ahora sí también lo va a cumplir. Así que estamos bien ahí. El de 13 milímetros antes no cumplía, no satisfacía la demanda. Pero ahora con un diámetro de 19 tenemos una capacidad hasta 5 metros cúbicos día, que está por encima de nuestro consumo máximo diario elegido. Entonces en ese caso sí lo satisface. Y se va a elegir el diámetro del medidor en función de que ambos valores se satisfagan. ¿Ya? Entonces tenemos el consumo máximo diario y el gasto máximo probable. Entonces en ese caso, ahí sí cumpliría y ahí tendríamos la elección ideal de nuestro medidor. Aquí quiero responder la pregunta que me hizo una suscriptora, que fue cómo poder saber si el método de longitud equivalente o el método cinético es el que yo debo de utilizar. El tema es que cuando ustedes estén realizando una instalación de agua potable, tienen que utilizar cualquiera de los dos métodos, pero siempre y cuando la normativa lo permita. Resulta que la norma 2485, para ser más preciso en la página 9, acá dice 7, pero en realidad estoy viendo aquí, la página 9, menciona que el método de longitud equivalente, aquí dice, método simplificado de la longitud equivalente mediante el cual se le asigna la pérdida por accesorios en un tramo del sistema, un factor que aumenta la longitud real del tramo. En realidad lo que hace el método de longitud equivalente es considerar las pérdidas de presión que se generan por piezas especiales. No las considera, pero a la longitud se le debe de multiplicar 1.5. Es como compensar la pérdida de presión de las piezas especiales, pero se lo compensa en la pérdida de presión en la longitud. De hecho tengo dos videos que los voy a dejar acá en pantalla para que los puedan ver. Aquí arribita, ahí va a aparecer una etiqueta para que puedan ver ese video, en donde explico un poco más el detalle del método cinético y puedan ver cómo se consideran las piezas especiales. Entonces resulta que el método de longitud equivalente es un método mucho más sencillo, mucho más sencillo, pero el límite de este método es que solamente, acá dice, este método está limitado a proyectos con medidores hasta 19 milímetros de diámetro. Ahí el tema. Si ustedes, por ejemplo, están trabajando con un proyecto de una vivienda, lo más probable es que el diámetro no sea mayor a 19 milímetros. Una vivienda generalmente trabaja con 13 o 19 milímetros para el diámetro del medidor. Pero si ya trabajan con un local comercial grande, un establecimiento educacional, un edificio o un conjunto habitacional, sí van a tener medidores mucho más grandes. Puede que sea así. Y si llega a ser mayor a 19, tienen que utilizar sí o sí el método cinético. El método de longitud equivalente no les va a servir. ¿Ya? Si lo utilizan, les pueden entregar esa observación. ¿Ya? Ha habido casos donde han dejado pasar alguna memoria de cálculo con el método de longitud equivalente para proyectos grandes, sí. Pero lo general, y por lo que se debe hacer en realidad, según lo que indica la normativa, es que todo proyecto que supere los 19 milímetros de diámetro se tiene que utilizar con el método cinético, que es mucho más complejo, no es tan difícil, si uno lo estudia bien, no es tan difícil, pero sí es más complejo, porque hay mayores elementos que hay que considerar, que cada pieza especial tiene un coeficiente de fricción distinto. Entonces, ¿dónde ven ustedes el coeficiente de fricción? Lo ven aquí, en el anexo B de la norma 2485, la página 13. Entonces, cada pieza especial
tiene un coeficiente de roce y acá dice procedimiento según método cinético. No es difícil. Aquí arribita, recuerden, les dejé la etiqueta para que puedan ver el video de ese método. Igual voy a subir nuevo contenido aplicando ese método también. Así que eso, espero haber respondido las consultas y las dudas que tenían algunos de mis suscriptores. Y nada más que volverles a agradecer por todo su apoyo, toda su compañía en estos videos, y espero que les sirva tanto en su trabajo como también en la universidad. Así que si les gustó el video, denle like, suscríbanse, activen la campanita para que sepan cuándo estaré subiendo nuevos contenidos. Y nada más que desearles mucho éxito y cuídense en estos momentos de pandemia. Así que nos vemos en una siguiente ocasión. Adiós.